Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Enlatados Podcast. Les habla Becky, queremos agradecerles por todo su apoyo, por todo su amor y por su constancia al escuchar los podcasts. Sabemos que esto ha sido de bendición para ustedes y también sabemos que seguirá siendo de bendición. El tema de esta semana es un tema bastante especial y bastante retador, que es la fe. ¿Estamos viendo un camino sin salida o estamos viendo esa luz de esperanza que viene de Dios? Sigan con nosotros, pero no sin antes decirles que nos disculpen porque sabemos que esta semana hemos tenido bastantes problemas técnicos, pero estamos dispuestos a mejorar esos problemas técnicos y que cada día sea mejor para Dios y para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, que se abra la lata. Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Enlatados. Estamos aquí con Gabriel. Hola. Nos acompaña Becky. Hola. También está Nico. Y Gaps. Hola. Hoy Becky nos estará hablando sobre la fe. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Este tema, es un tema bastante especial para mí porque la fe es un fruto que Dios me permitió vivir desde muy pequeña. Entonces, yo quiero compartirles a ustedes el testimonio que tuve cuando era súper chiquitita. Pues no súper chiquitita, pero sí más o menos. Y que les compartí a mis amigos. Imagínense que cuando yo era muy chiquita, yo quería algo de Navidad, algo con todo mi corazón. Esto es 100% real, ¿no? Entonces, yo le dije a mi mamá como, mami, quiero este regalo. Y ella me dijo como, pues pídeselo a Dios. Y pues, era como la primera vez que mi mamá me había dicho como, no fake. Era como la primera vez que mi mamá me había dicho algo así como de la oración, ¿no? Entonces, como que me había explicado. Entonces yo fui como, ok. Entonces yo empecé a conocer a Dios desde chiquita cuando empecé a orar por algo con todo mi corazón. O sea, de verdad que yo nunca había orado tanto por algo cuando era chiquita como en ese momento. Entonces, y era todos los días oraba por eso. Y aunque venían situaciones como de que mi familia no tenía plata, como que mi familia no podía hacer esto, o sea, yo veía eso, aún así yo seguía creyendo que iba a pasar. Y llegó la Navidad y efectivamente Dios me dio lo que yo estaba esperando. Entonces, es algo que a mí nunca se me va a olvidar porque, fue una de las cosas que me hizo conocer a Dios. Y entender que, y hoy en día entender que la fe de un niño es una fe que todos aún tengamos 50 años o 20 años o la edad que sea, tenemos que tener, porque la fe de un niño es una fe que no se corrompe, sino que un niño cree firmemente en que su padre le va a dar lo que necesita. Entonces quiero iniciar con Hebreos 11:1, que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo sé que es un versículo así como que súper, como que lo hablamos mucho, pero en el momento de desglosar cada parte de ese versículo vamos a entender estas cosas. Entonces, ¿qué es la certeza? O sea, es estar convencido de algo que... Esperen, ya me perdí, esperen un segundo. Ya, retomo. ¿Qué es la certeza? Quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidad de equivocarse. Entonces está declarando algo y sabe en su corazón que no se está equivocando. Y la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando entendemos este versículo más a fondo? Vamos a ver que cuando declaramos algo con nuestra boca y cuando le creemos a Dios algo, y cuando decimos como yo tengo fe, no solamente decir como ay, tengo fe y sé que esto va a pasar, sino que estamos tranquilos, estamos confiados y sabemos que Dios es un Dios que no miente y sabemos que lo que queremos y si es la voluntad de Dios, así será. Entonces, no sé si quieren decir algo antes de continuar. Sí. Yo. Sí, quiero añadir que como tú dices, agregando un término como más conceptual quizá, esto lo aprendí de Gabriel. La creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, ¿no? Entonces creo que esta creencia y confianza se manifiesta por encima de la necesidad de tener evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que creemos. Dicho en otras palabras, creo que la fe no solamente tiene que ver con una expresión vocal,
y tiene que ver con una acción. Y creo que en este momento, para mí la fe es algo muy práctico. Luego les cuento así como un testimonio, como dice Becky. Pero quería dejar eso. Creo que la fe, como dice la Biblia, sin obras es fe muerta. Muchas veces nos quedamos como que, ay no, sí, yo declaro y esto se va a hacer. Pero creo que, como dice la Biblia, la fe sin obras es fe muerta. Yo tengo una anécdota que no me acuerdo quién me la contó o dónde la escuché, que hablaba sobre un pueblo donde había mucha sequía y pasaba rato, y llevaban meses en los que no llovía y pues los frutos se secaban y no estaba pasando nada. Y pues las personas iban a la iglesia y oraban porque querían que lloviera y decían que por qué no llueve y si estamos clamando. Y entonces llegó alguien y dijo, ¿de verdad creen que Dios puede hacer que llueva? Entonces ¿por qué no están sacando las sombrillas? No estaban creyendo que iba a llover, estaban pidiendo por pedir y hablando por hablar. Pero si tú crees que Dios va a hacer algo, vas a actuar como si Dios lo estuviera haciendo ya. Y eso es fe. Bueno, entonces gracias a todos por sus aportes. En realidad son aportes que me ayudan mucho y me dan pie para lo siguiente que quiero contar. Bueno, antes de eso, ¿se acuerdan cuando al principio hablaba de la fe de un niño? Imagínense que algo que a mí me partió la cabeza y fue algo que Dios habló a mi vida mucho, es la fe de un niño, la humildad y la fe de un niño. Y yo entendía como, Dios, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué es la fe de un niño tan tomada como ejemplo, ¿no? Y Dios me llevaba a Lucas 18, 15 al 17. ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? Lucas 18, 15 al 17. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Gracias. Entonces, bueno, ¿por qué quise iniciar con esta historia? De pronto, en ese momento no entenderán por qué, pero bueno, voy a centrarla un poco. Cuando Jesús habla de que de que si no somos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos, yo cuando Dios me reveló esto, siento que se centraba también en la fe de un niño, o sea, porque los niños realmente creían que Jesús era poderoso, creían quién era Jesús, sabían quién era Jesús. Entonces, ¿qué pasa con una persona que simplemente no cree en Jesús y no tiene esa fe? Pues obviamente no va a entrar al reino de los cielos. Entonces creo que esta es de las características de los niños que hacen que nosotros tenemos que tomar para poder entrar al reino de los cielos, para poder realmente conocer quién es Jesús. Bueno, acá hay algo curioso cuando tú hablas de fe como niño, es lo siguiente. El nivel de entendimiento, lo defino yo, la logía en la que nos desarrollamos humanamente. Creo lo siguiente, creo que nuestro desarrollo lógico en muchos casos nos aleja del desarrollo lógico de Dios. A ver, me explico. La logía de nuestra mente humana muchas veces nos aleja de la logía que Dios maneja. ¿Y por qué yo creo que Dios es un Dios lógico? Porque acuérdense que Él habla de que sus estatutos son más altos y que la forma en como Dios ve el mundo es totalmente diferente. Entonces creo que la Biblia hace referencia a que nosotros debemos creer como un niño. Es porque un niño todo lo absorbe, un niño aprende rápido, un niño puede cambiar su forma de pensar de una manera muy sencilla, valga el pleonasmo. Entonces creo que la Biblia nos habla de fe como niño, como complementando lo que tú decías, Bex, para absorber todo, lo llamo yo absorber toda la forma de pensar que Dios tiene para nosotros. Hace poquito hablaba Gabo de por qué si nosotros creemos que va a llover no sacamos la sombrilla. Yo creo que es porque estamos tan llenos de enseñanzas, de doctrinas, yo lo llamo doctrinas humanas que enfocan que el poder está en nosotros, que no creemos en que la intervención divina en pleno siglo XXI pueda ser real. O sea, si Dios alimentó a la multitud cuando estaba aquí en tierra a través de Jesús, yo creo que hoy en día un milagro de ese calibre podría llegar a ocurrir. Les digo la verdad, me cuesta creerlo porque es un reto, pero mi sistema de creencias se está adaptando en este momento a lo que Dios me está llevando a creer. ¿Listo?
Cierro intervención. Yo creo que ahorita escuchando como lo que decías y así, creo que también hay un punto importante. Y es que la primera parte, como lo planteas, suena un poco a sin cuestionamientos, pero si nos ponemos a pensar, un niño de 5 años, ¿qué es lo que más hace? Preguntar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que es importante siempre, digamos, tener esa certeza y esa fe al momento de creer una palabra que viene de Dios y que es mostrada a través y revelada por la palabra, pero creo que también es importante que con esa misma fe y esa creencia también pongamos en cuestión cuando no es de manera directa, cuando no es como revelada, y aún así las palabras que son dadas, ponerlas sobre la tela de juicio, que es la palabra, que ese sería nuestro por qué y nuestro para qué. O sea, hay promesas que son dadas, para qué son y con qué propósito, o por qué vienen, o por qué pasa esto, o por qué Dios quiere esto de mí. Entonces yo creo que también es parte de lo de tener fe como un niño, es ese un poco cuestionamiento, sin necesidad de tener argumentos ya que se vayan al otro extremo de la incredulidad. Que algo que se me vino así a la mente mientras ustedes hablaban, y yo creo que sí, yo creo que es tanto lo que dice Nico y lo que dice Gabo, tienen cosas que yo lo resumiría en humildad para aprender. Yo creo que un niño es humilde para aprender, que es algo que un adulto ya no tiene. Por eso yo creo que se le hace más fácil imaginar, porque nada lo limita. Y yo creo que esa capacidad de cuestionar todo, como decía Gabriel, pero también de aprender, como decía Nicolás. Entonces, sí, o sea, hasta qué punto nosotros como adultos, jóvenes o lo que sea, tenemos esa humildad para aprender. O incluso cuestionando, yo creo que cuestionar siempre va a estar bien, y la Biblia está lleno de gente que cuestiona, que le fue bien al final. Pero hasta qué punto vamos a ser como niños en la humildad para creer lo que nos dicen, para creer lo que Dios nos dice, o lo que dice la Biblia, o desaprender para aprender, ¿no? Lo que dicen muchos. Entonces, ahí está. Sí, o sea, me parece demasiado genial lo que están diciendo todos, y sobre todo cómo aterrizaste el tema, Juan, porque hay algo que no sé si se acuerdan que yo les decía la vez que les conté de esto, y es que nosotros, a medida en que vamos creciendo, o sea, parte de lo que decía Nico, ¿no? O sea, vamos adquiriendo conocimientos, ¿no? Entonces vamos adquiriendo como cosas, experiencias y demás, y aunque son cosas que nos permiten adquirir sabiduría, valga la redundancia, experiencia, nos permiten saber cómo actuar en ciertas ocasiones, también esos conocimientos y esas cosas nos hacen a veces cerrarnos a posibilidades, y a veces o sea, y la diferencia de un niño es que un niño ve todo posible, ¿no? O sea, un niño cree hasta que puede volar como un superhéroe, entonces se tira del camarote creyendo que puede volar. Entonces, lo que le pasó a Pedro fue que, o sea, Jesús le dijo como, ven. Y pues, ¿Pedro qué hizo? O sea, Pedro hizo algo totalmente imposible para la humanidad, para el pensamiento humano, que fue caminar sobre el agua. ¿Me entienden? Y que, o sea, como cuando un niño se tira de un camarote creyendo que va a volar, él se lanzó a caminar creyendo que iba a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Pedro? Su razonamiento, su lógica, su miedo, todo se le unió a tal punto en que se hundió. ¿Y qué pasa con nosotros? Que cuando no sabemos usar bien nuestra sabiduría y esos conocimientos y dejamos que se coma esa fe y esa capacidad de creer, nos vamos a hundir. Entonces, hay una historia que de verdad que amo con todo mi corazón, y es la historia que nos contaba ahorita Nico, en la que quiero profundizar mucho más, que es la historia de los panes y los peces. Imagínense, o sea, un niño, o sea, hay miles de personas hambrientas. Está Jesús, la gente es súper preocupada diciendo qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Llega un niño de la nada con un poquito de pan y peces, o sea,
que alcanzaba al menos para 10 personas. Y tengamos en cuenta que eran miles. Y Jesús tranquilamente, o sea, ese niño le entregó todo a Jesús. Le entregó todo, absolutamente todo lo que tenía. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Hizo una maravilla, hizo un milagro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa fe de ese niño y le entregamos absolutamente todo a Dios? Le decimos como, mira Dios, tengo miedo de lo que vaya a suceder, pero yo te voy a entregar todo. Te lo voy a entregar todo, voy a confiar totalmente en ti, voy a morir a mi humanidad y voy a creer en ti. ¿Qué hace Dios? Va a hacer milagros, porque es eso. Él es un Dios milagroso. Entonces, también es un ejemplo de la fe del niño que admiro un montón y que realmente me deja sin palabras. Bueno, otra cosa que quiero añadir con respecto a la fe como niños, es que la Biblia hace un balance muy objetivo y muy interesante con respecto a eso. Entonces, en primer lugar nos dice que nosotros debemos tener fe como niños, pero luego a través de la vida de Pablo nos dice que no debemos solamente adaptarnos a recibir leche, sino debemos desear alimentos sólidos. Si bien ahí el alimento sólido se refiere a la palabra, creo que la palabra también es fe, porque acuérdense que la palabra es Jesús, el verbo, y Jesús es lo que nos reta a vivir en fe. Entonces, relacionando todo esto, lo aterrizo como lo siguiente, y es, creo que debemos actuar como niños sabiendo que tenemos un buen padre, pero creo que también tenemos que muchas veces arriesgarnos más allá de un niño y llegar a cuestionar, porque lo que decían es muy importante. A veces a través del cuestionamiento Dios revela cosas importantes. Por ejemplo, se lo reveló a Jonás, que cuestionó, se lo reveló hasta el mismo Jesús cuando estaba en Getsemaní. Acuérdense que Jesús también tuvo un cuestionamiento interno cuando él estaba a punto de tomar la decisión final que iba a marcar el transcurso de nuestra historia. Ser o no ser el salvador de la humanidad, lo cuestionó y luego de eso actuó. Entonces, creo que nosotros debemos aprender a también entender el grado de fe que tenemos. No sé, creo que Becky lo va a decir más adelante, pero creo que Dios a cada uno nos ha añadido un grado de fe distinto, ¿no? Y sobre eso es nuestra tarea, actuar y aumentarlo. Por ejemplo, algunos pueden tener fe para hacer que las montañas se muevan y que, no sé, un presidente se arrolle públicamente y busque al Señor, como otros pueden tener fe para creer que Él les va a dar el sustento para ayudar a una familia en su día a día. Eso quería añadir. Ultra brutal. Gracias, Nico. Me ayudaste un montón. Bueno, y pues aparte hablando de todo, de que cómo los niños pueden estar como más dispuestos a las obras en cuanto a la fe y todas esas cosas, pues hay un versículo que llama mucho mi atención y está en 1 Corintios 2:4, que dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. A veces a los seres humanos queremos ser, o nuestros pensamientos nos llevan a ser como Tomás, ¿no? Hasta no meter el dedo en la llaga, no creer. Y eso a veces es algo que nos estanca mucho y nos da un obstáculo muy muy grande en cuanto a lo que Dios ha dicho que hará y en cuanto a lo que nosotros queremos a veces hacer o lograr, porque es allí donde vienen las fallas. O sea, pero si yo hoy estoy aquí, ¿cómo voy a creer que Dios me quiere llevar allá, al frente, donde yo quiero estar o donde Él quiere que yo esté? Y ahí es donde empiezan a surgir todos esos obstáculos que nos causamos nosotros mismos, simplemente por basarnos en nuestra sabiduría humana, en los recursos que tenemos en este momento, en las cosas que tenemos en la mano, literal, en lo que vemos y no en lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Y por eso también está el versículo de 2 Corintios 5:7, que dice lo siguiente, y es en lo que nosotros nos debemos de basar y dejar todo el obstáculo, toda cosa que se quiera interponer entre nosotros y volver a ser esos niños, porque pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, es lo que dice este versículo. Y debemos de basarnos en eso. Dios es un Dios de milagros, pero también de obrar de acuerdo a la fe que nosotros disponemos y la fe que nosotros tenemos. Porque de por sí nuestra fe también se debe llevar a cabo en las buenas acciones, en no tener, como dice la palabra, en obras muertas, sino que nuestra fe y las acciones es lo que completa
como tal la fe y lo que le ayuda a crecer. Digamos, un ejemplo de ir al versículo Santiago 2:17 al 22, dice lo siguiente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Wow, Gaps. Brutal eso. Y realmente eso me permite. Perdón. Eso realmente me permite entrar al siguiente punto. Y es que, o sea, es muy cierto. Hay momentos en los que Dios nos pide, dale. Hay momentos en los que Dios nos pide que nos quedemos quietos y confiemos. Pero lo que dice Gaps, hay momentos en los que Dios nos dice, actúa y haz lo que te voy a decir. Entonces, me recuerda mucho a Noé, que es uno de mis personajes favoritos y creo que es una de las historias que más me identifica y como que más me gusta mucho también, porque Noé fue un hombre que creyó totalmente en Dios, pero Dios no lo mandó a quedarse quieto, Dios lo mandó a construir algo que lo llevó mucho tiempo, pero que durante ese tiempo pasaron un montón de cosas mientras él construía el arca, mientras él estaba haciendo y accionando a lo que Dios le había dicho. Muchas personas se estaban burlando, o sea, muchas personas empezaron a venir muchas flechas en las cuales Noé pudo haber flaqueado su fe. Y creo que hasta llegó un momento en el que Noé flaqueó, pero él nunca dejó de creer y nunca se detuvo. Y cuán importante es obedecer, o sea, creo que aquí también hay una parte importante en la fe y es la obediencia, porque ¿cómo vamos a creer en Dios si no estamos dispuestos a hacer algo por esa promesa? Entonces, yo creo, y sé que es difícil, o sea, es difícil porque algo que Dios le prometió a Noé era totalmente difícil, o sea, era algo que no sé, nadie se imaginaba que podía suceder, que era un diluvio. Entonces, y imagínense ustedes ese momento en el cual Noé estaba en el arca ya todo listo, todo a punto de que iba a llover y nada que llovía, nada que sucedía, lo que Dios le había prometido. Pero Dios le seguía diciendo, tranquilo, confía en mí. Y aunque no veía las cosas y aunque él ya había hecho lo que tenía que hacer, no lo veía. Entonces ahí hay algo muy importante que considero que hay que tener en cuenta ante esa situación de duda. Y es que es algo que está en Efesios 6:16 que me gusta mucho, que habla de la armadura. Y la parte en que dice el escudo de la fe, yo creo que en un capítulo pasado ya habíamos hablado de esto, pero en este capítulo quería profundizarlo un poquito más, porque ¿qué pasa cuando usamos realmente el escudo de la fe? Estamos deteniendo y estamos apagando esas flechas que nos van a hacer dudar. Entonces, valga la redundancia, esa flecha puede llamarse duda, inseguridad, desánimo, mentiras. Entonces, ¿qué hizo Noé? O sea, aún en medio de eso, él tomó su escudo de la fe y detuvo esas flechas. Entonces, creo que cuando accionamos y cuando ponemos en marcha el propósito de Dios y lo que nos ha llamado a hacer es ponernos ese escudo de la fe, porque si no nos preparamos espiritualmente, va a ser muy fácil que cualquier cosa que suceda nos haga detener el propósito de Dios o atrasarlo, y simplemente vamos a terminar enfriándonos y vamos a terminar dejando de creer en Dios. Entonces ese es un problema que tenemos que evitar, y es dejar que no podemos dejar que esa duda y esas cosas
hagan que dejemos de creer en Dios y que enfriemos nuestra fe y por ende nos alejemos de Dios. Entonces es bastante importante eso y dale, Nico. Totalmente de acuerdo. Y yo entonces quiero añadir que la Biblia también lo define de una forma muy práctica y es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Hebreos 12 nos habla de qué es la fe y lo que hace Hebreos 13 es darle un enfoque central a Jesús como piedra angular y como pilar total de nuestra creencia. Entonces, creo que lo que nos lleva a vivir lo que vivió Noé en ese tiempo, lo llamo yo la Trinidad acuática junto con Moisés y Pedro, enfocándonos en Noé, lo que le permitió aguantar durante tantos años teniendo un arca. Yo digo, yo si tuviera el arca en este momento y Dios me pide eso, seguramente por la lucha que tengo de fe, yo vendería el arca. Madera de lata y refinada. Un ejemplo, porque es difícil. Lo que creo que mantuvo a Noé en pie fue como la Biblia lo describió muchos años después, teniendo los ojos en Jesús. Noé sabía que iba a llover y él no dudó de la palabra que Dios había hablado. Por eso creo que es importante, como jóvenes, como personas que estamos conociendo y como aquellos curiosos con los que nos identificamos también, que entendamos que siempre el punto central de la fe es lo que Dios ha dicho, es lo que Él cree, es lo que Él ya soñó para nosotros, es el diseño que Él tenía antes de que el mundo se creara. Entonces, ligado a esto, creo que esto es lo que nos puede mantener nosotros en todas las dificultades que a diario pasamos. Recuerden que la fe es un concepto práctico. O sea, Gaby lo acaba de definir muy bien hace muy pocos segundos y es que qué ridículos decía, no podemos vivir sin fe, no podemos decir que tenemos fe si no vivimos. Entonces creo que en este momento traigan a memoria todas las cosas que les cuestan, bien sea relaciones, bien sea sueños, bien sea universidad, dinero, bancarrotas, problemas familiares. Y siempre recuerden lo que Dios ya dijo. Recuerden que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Y creo que eso para nosotros, como seres humanos, es la certeza total de nuestro corazón. Y se los digo por experiencia propia. No me alargo más, pero quiero dejarles dos cositas. La primera es que soy testigo de cómo Dios nos quitó absolutamente todos en un momento cuando vivíamos muy lejos de acá y no había conocido a los chicos. Quedamos sin nada, cómo mi mamá fallece después de este acontecimiento. Y cómo Dios mismo se encargó, así rápidamente contándoles, de luego darme otra mamá, darnos todo lo que teníamos y mucho más, y enfocarnos en el propósito que ya tenía para nosotros. Y luego está otro aspecto que les comentaré también cuando tenga la oportunidad, pero cerrando mi intervención en este momento es eso. Recuerden, puesto nuestra mirada en Jesús, autor y consumidor de la fe. Ok, y yo quería decir algo que creo que nadie ha tocado hasta ahora sobre la fe. O sea, creo que se ha rozado el tema, pero como que no se ha tocado completamente. Y es el punto... empezó a llover muy duro. Bueno, ya que... yo creo que algo muy importante para poder usar la fe, tener la fe de la forma correcta, es entender que que no se trata de doblarle el brazo a Dios. Y no se trata de las fuerzas que yo tenga o de las cosas que yo pueda hacer o que tanto yo pueda creer muchas veces, sino en quién está todo eso. Y yo lo escuchaba a un pastor, no me acuerdo si fue Andrés Speaker o quién, y creo que fue lo más revelador que Dios me ha hablado sobre la fe. Y él decía sobre este versículo de si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice. Bueno, ese. Podrías decirle a ese monte que se mueva y se moverá, ¿no? Todo eso. ¿Sí? Cuando Jesús le dice eso a los discípulos, como diciendo, o sea, sí, como dejándolos ver el poder de la fe. Pero, bueno, bueno. Primero creo que lo que dijo Andrés Speaker fue: no se trata del tamaño de la fe, sino en quién está la fe. Por eso es que un granito de mostaza, un grano de mostaza, no es que ese granito de mostaza mueva montañas. No es que mi cantidad de fe haga ciertas cosas, que tanto yo me esforcé, hizo ciertas cosas, sino que
esa cantidad de fe, pequeña, poca o muy grande, perdón, sí, que la mayoría es muy, o sea, para la mayoría de nosotros es muy pequeña, está en Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que permite mover montañas, no el poder mío, sino el poder de Dios a través de mí. Y eso me recuerda otra cosa que sí estoy seguro que fue con Jesaja, escuchando el podcast de Jesaja Hansen. Y era, mucha gente tiene más fe en la fe. Creo que no sé si fue Jesaja Hansen o fue otra persona, pero bueno, mucha gente tiene más fe en la fe que fe en Dios. Está más segura de sus propios pensamientos y de las cosas que ellos quieren creer que estar seguros y con esa certeza y esa confianza en Dios. Y eso es muy peligroso para la iglesia y para las personas. Yo creo que es importante, digamos, eso lo hablamos también con lo de la paciencia, el en quién confío. Ahora también es cómo confío, cómo tengo esa certeza, porque muchas veces nuestra fe se trata de a ver si pasa, a ver si sucede, tal vez yo voy a hacer esto porque puede que pase, y no es como yo me muevo de esta forma porque sé que va a pasar esto, porque tengo esta certeza. Entonces siempre estoy esperando a ver qué pasa, a ver si Dios quiere, si Dios me va a escuchar, qué tal no quiera, qué tal no me escuche. Y las cosas no son así. Yo creo que si uno tiene, y es importante por eso hablar de la fe como fruto del Espíritu Santo, porque si uno tiene la fe por medio del Espíritu Santo, mis deseos y peticiones que voy a hacer por medio de la fe, por medio del Espíritu, van a estar alineadas con la voluntad de Dios. No sé si me hago entender. Es que si mi espíritu clama por algo, va a estar dentro de la voluntad de Dios y por ende es seguro que pase. O si me dan una promesa, si Dios me da una promesa, es seguro que pase. No tengo que esperar a ver si pasa, o si puede que pase, o si algún día me llega, porque es seguro que va a llegar. Y, o sea, pasando y teniendo en cuenta lo que todos han dicho, verdaderamente en quién está puesta nuestra fe y cómo la fe actúa si nosotros, ante todo, creemos en Dios porque eres el que trae el poder para que esa fe sea activa en nosotros, perdón. Quiero que vayamos a 2 Corintios 13:5, donde dice lo siguiente: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han probado el examen de la fe. Quiero leer esta, que es Nueva Versión Internacional, y dice así: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos de que fracasen en la prueba. Bueno, es muy importante todo lo que han dicho, y hay algo que sí como que tengo mucho en la cabeza, y es que algo que ahorita de pronto olvidé mencionar, pero que quiero mencionar rápido, es que tenemos que ser sabios también en cómo le pedimos a Dios lo que le pedimos a Dios, y tener claro si esa es la voz de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que algo es la voz de Dios y en realidad no es la voz de Dios, entonces luchamos por algo que simplemente Dios no quería, o estamos esperando por algo que Dios no quería, o no hemos escuchado la voz de Dios diciendo como haz esto, pero pues no la escuchamos o no entendemos. Entonces creo que un tip y algo súper importante para saber si eso que Dios, eso que tienes en tu corazón viene de Dios realmente, y ese sueño y eso que quieres hacer o que quieres entregar viene de Dios, es orando, es leyendo la palabra y alimentándonos de la verdadera fuente. Entonces, si tú quieres entender y aprender a escuchar la voz de Dios
y saber si eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es, tienes que empezar a aprender a escuchar la voz de Dios. Y en la palabra vas a conocer a Dios. Entonces vas a saber qué cosas, vas a saber cómo es Dios, cómo es su voz, qué dice, qué piensa. Entonces, a medida en que vas conociendo más a Dios a través de la oración y de la palabra, vas a ir entendiendo y vas a ir sintiendo esa verdadera paz que Dios te va a dar cuando te dice confía en mí y ten fe en esta situación. Entonces, creo que es muy importante también aclarar esto, porque a veces hacemos cosas y luchamos por algo que de pronto Dios no quiere, o simplemente no hacemos nada por algo que Dios está diciendo que hagamos y que accionemos en eso. Entonces es muy importante que para que aprendamos a diferenciar eso, tenemos que alimentarnos de la verdadera fuente. Entonces, a veces dicen como confía en tu corazón, y a veces el corazón realmente es engañoso, porque del corazón es que vienen las cosas engañosas y malas. Pero cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y dejamos que Él habite en nuestro corazón, vamos a entender realmente cuál es la voz de Dios, y no va a ser por emociones, porque el corazón está lleno de emociones, sino que va a ser por algo, por una convicción real y firme. Entonces eso me parece un punto súper importante que no sé si de pronto alguien había tocado, pero pues Quería añadir que creo que, como les digo, si bien es cierto, la fe, o sea, el ser humano, el conocimiento del ser humano tiene que ver, escuchen esa frase, se entiende que la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la fe. Creo que Dios nos crea con un intelecto, nos crea con un espíritu, y nos coloca cosas, nos coloca como condiciones, y nos dice que no podemos confiar del todo en nuestro corazón o en nuestro entendimiento, porque uno, no somos los más sabios, y dos, nuestro corazón es engañoso y perverso, como dice Vex, Jeremías. Creo que todo no debe ir del hombre hacia Dios. Imagínense una flecha del hombre hacia Dios apuntando, sino de Dios apuntando hacia el hombre, no en el sentido de que el hombre sea el centro del universo de Dios, sino creyendo de que de Dios parte la fe y de Dios recibimos lo que debemos creer. Y creo que cuando recibimos y la flecha va de Dios hacia nosotros, recibimos lo que queremos creer, lo que Dios nos quiere creer, ya la historia comienza a cambiar, ¿no? Ya creo que nuestro corazón empieza a sentir paz. Creo que aunque dudemos, vamos a tomar la mejor decisión. Y creo que a la larga, como decía Gabriel en algún momento que alcancé a apreciar, nuestro espíritu va a ir acorde a la voluntad que Él tiene para nosotros. Entonces, retomando también una vez cuando Juanca ahorita expresaba de que torcerle el brazo a Dios, por esa razón les planteo el siguiente diagrama. La fe no es el hombre creyendo en lo que él cree que sabe de Dios y que Dios ha dicho, sino es Dios hablándole directamente al hombre y haciendo lo que ya Dios le ha dicho. Y eso ya se complementa con el entendimiento que tenemos como hijos, y se complementa con la parte emocional que sabemos, y se conecta con la parte espiritual, que valga la redundancia, nos conecta con Él. Pues yo creo que así cuando yo hice mi episodio, cuando hablé del amor y decía que era como en parte el eje, digamos, es un camión de dos torques, el fruto del espíritu, mentiras. Pero sí, la fe viene a ser el otro eje, porque divide de alguna forma, porque el amor es necesario, igual que la fe, para complementar el resto de los atributos del fruto. Así como estábamos hablando de si tengo fe tengo paz, si tengo fe tengo paciencia, también hablamos de si tengo amor tengo gozo, si tengo amor soy benigno. Y yo creo que es lo que estamos viendo ya es lo que estamos viendo ahora que ya vamos concluyendo como toda la parte de los atributos del fruto, y es como se interconecta el uno con el otro, como la sabiduría de Dios lo hizo así, porque cada uno es necesario para complementar al otro, porque sin fe no tendríamos paciencia y no tendríamos paz. No podríamos ser buenos con alguien si no le tuviéramos paciencia, y no podríamos tener paciencia si no creyéramos que esa persona
tiene un propósito en Dios, si no tenemos esa certeza. Entonces yo creo que es importante volver a mencionar lo que decíamos en el primer episodio, de que el fruto es uno, y es lo que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo habla de uno solo, porque necesita cada uno de estos atributos para complementarse, y no puede haber un fruto independiente y el fruto del amor, el fruto del Espíritu, no, porque todos son uno, porque es el complemento necesario para tener como una buena vida Para ya espiritual terminar, aquí en la tierra. el último punto que quiero tocar es un punto muy especial. Yo creo que a veces tenemos muy subestimado lo que es la adoración, ¿no? Lo que es la alabanza. A veces es como, no, es el principio de la prédica siempre para pasar el chévere normal, ¿no? Pero creo que es importante es de las cosas más importantes, porque cuando empezamos a adorar y alabar, aún en medio de la prueba y aún en medio de que no vemos nada, estamos renunciando a algo, estamos renunciando a una comodidad, aunque yo no tengo ganas de hacerlo, aunque me siento cansado, yo aún así voy a levantar mis brazos y voy a adorar. Entonces, algo muy importante aquí es que una fuente de fe muy, muy, muy importante es la adoración. Porque cuando nosotros adoramos, esto es algo en lo cual me inspira mucho en mi predicadora favorita, que es Christy Corson, y que lo ha dicho en varias de sus predicas, y es algo que yo he vivido, personalmente que he vivido, es que en un momento de difícil, de dificultad, y en un momento en el cual yo no veo una salida o una respuesta, cuando alzo mis brazos y cuando me postro a adorar, siento que me siento tan recargada, siento que Dios me devuelve esa fe, Dios me recarga de esa tranquilidad y esa paz y esa seguridad. Entonces, no tengamos subestimado esto. Algo que hizo, quiero dar el ejemplo de la mejor persona, de la mejor persona que ha pisado la tierra, que es Jesús. Él tuvo miedo, y no está mal tener miedo, lo que decían los chicos ahorita, no está mal tener miedo, no está mal dudar de pronto a veces, pero lo que sí está mal es que en eso se basa nuestra vida, en dudas y en miedos. Jesús tuvo miedo, tuvo tanto miedo que hasta dice la palabra que sudaba sangre por sus poros, tenía tanto susto que tuvo que arrodillarse, tuvo que alzar sus brazos y decir, Padre, se entregó totalmente a Dios y le dijo como, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, creo que si Jesús lo hizo y cuando su fe se estaba viendo, tal vez se iba a ver afectada de pronto por el miedo, él lo que hizo fue adorar, arrodillarse a adorar. Y si el mismo Dios, el mismo Jesús lo hizo y lo logró, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Y por qué no tomar ese ejemplo tan hermoso y tan real que fue él? Algo que dice Jesús en Mateo 21:21 es lo siguiente: les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, primero es uno de los versículos que les quería dar ahorita, pero pues quiero que lo tengan en cuenta para sus pruebas, para ustedes que están escuchando eso. Son versículos los que damos en este podcast, que no son solo versículos por decirlos y no solo versículos para sostener lo que decimos, sino que son versículos para que ustedes puedan vivir y entender lo que se dice en la palabra acerca del tema. Entonces, y bueno, ya ahora sí, para terminar, es eso. Otro último ejemplo acerca de la adoración es Pablo y Silas. Pablo y Silas en la cárcel, en medio imagínense ustedes, cierran sus ojos e imagínense ese momento en el que Pablo y Silas estaban en la cárcel, en un lugar encerrado, lleno de ratas, lleno de oscuridad, de suciedad. A lo mejor en este momento nos encontramos en ese punto espiritualmente, nos sentimos encerrados en un cuadro
de suciedad y de miedos y de temores y que no nos deja ver que Dios está actuando. Y aunque ellos no lo veían, ¿qué hicieron Pablo y Silas? En medio de ese dolor, en medio de ese miedo, en medio de ese dolor y en medio del hambre que estaban pasando, su espíritu no estaba débil y su espíritu no estaba hambriento, sino que lo que hicieron fue alimentarse a través de la adoración y empezaron a cantar y empezaron a adorar, y fue tanta la presencia de Dios que llegó cuando ellos empezaron a adorar que todo empezó a temblar y todo se cayó. Entonces creo que cuando tú decides adorar en medio de esa prueba de fe y en medio de esa situación difícil, esas cadenas de miedo, esas cadenas de incertidumbre, esas cadenas de duda y de inseguridad se caen totalmente, porque estamos renunciando a algo que nos mantiene atados. Entonces creo que es un punto importante, y cuando tú te sientas asustado, cuando tú te sientas alejado y sientas que esta situación te va a ganar, y cuando no haya fe en ti, recuerda que Dios tiene el poder. Entonces levanta tus manos y adora. Es lo único que podemos hacer, creer y adorar. Hay varios temas demasiado importantes. Hay demasiados temas demasiado importantes que mencionaba aquí y que creo que pueden sacar para episodios, para empezar adoración y alabanza. Digo, solamente Becky como egresada de canción, yo creo que es un tema que queremos tocar bastante, como para un episodio de adoración y alabanza, o hasta para toda una serie, porque me parece como demasiado importante, y creo que mucha gente le quita relevancia y lo limita como a cantar antes de una predica. Y otra cosa que mencionabas específicamente sobre Pablo y Silas, era lo que escuchaba esta mañana en la predica precisamente. Es como la fe, en este caso, a través de la adoración, muchas veces no va a cambiar lo que está a tu alrededor y la situación y el problema, porque primero te tiene que cambiar a ti, porque seguramente estás ahí es porque Dios necesita cambiar algo en ti, necesita probar algo en ti. Y por eso es importante que cuando adores, cuando hagas declaraciones de fe, cuando tengas la certeza de una situación que va a cambiar, primero tienes que cambiar tú y dejar ciertas cosas. Porque a mí me parece que eso también es un punto demasiado relevante. No siempre la situación es la que tiene que cambiar, sino que la mayoría de las veces voy a ser yo el que tiene que cambiar. Algo que Dios me habla últimamente es algo parecido. Yo creo que a veces Dios nos quita cosas por un momento, solamente para que entendamos que tenemos que aprender y que tenemos que, Dios, ¿cómo nos va a entregar algo totalmente si no estamos preparados para cómo afrontar eso? Y a veces nos creemos tan capaces y nos creemos tan perfectos, y que cuando Dios nos quita algo es como, pero ¿por qué Diosito iba bien? O sea, no, a veces Dios nos quita algo por un momento simplemente para que entendamos que no veníamos haciendo las cosas bien y que tenemos que cambiar. Y es muy cierto lo que dice Gabo, o sea, es bastante importante y es algo que también Dios me ha hablado últimamente, y que no tenemos que subestimar lo que Dios hace. Eso era el último punto, y muchas gracias en serio a todos por sus aportes. Yo creo que la tarea es una tarea, bueno, con respecto a lo que dije ahorita de la alabanza, es que alimentar, empecemos, primer punto, anoten, no mentira, es que empecemos a orar por esa situación, y que Dios, empiecen a orar bien, ¿sí? Empecemos a orar lo que tenemos, lo que realmente hay que orar y cómo debemos orar. Empecemos a decirle a Dios, ¿para qué me estás poniendo en esta situación? ¿Para qué estoy haciendo esto y cómo puedo hacerlo, Señor? No cuestionemos a Dios tanto. Está bien dudar y está bien cuestionar, está bien, pero en este momento dejemos por un momento de cuestionar tanto y empecemos a preguntarle a Dios, ¿qué hago con esto, Dios? ¿Qué voy a hacer? Dime qué quieres que haga. Oremos, empecemos a orar y empecemos a reconocer realmente la voz de Dios, tanto en la palabra como en la oración. El segundo punto es algo un poquito acerca de la adoración y la alabanza. Empecemos a cambiar de pronto a veces nuestra playlist, ¿no? A veces nuestra playlist está llena de muchas cosas,
empecemos a alimentarnos también hasta de eso. Entonces, no sé, busquemos canciones que hablen de la fe, busquemos canciones que hablen de cómo Dios nos levanta, busquemos canciones que hablan acerca de quién es Dios y cuál es su poder. Entonces, cuán grande es su poder. Entonces, empecemos a alimentarnos también en la adoración. En la mañana pongamos una canción que nos recargue para tener fe en el día. Entonces, y empecemos así como Pablo y Silas, empecemos a danzar, a cantar y a adorar, a saltar y empecemos a pisotear esas flechas malas. Entonces, creo que algo para accionar también es eso. Empecemos a buscar música que nos anime y que nos llene de esa fe que tiene Dios para nosotros. Entonces, bueno, ese es el final de todo. Muchas gracias por haber escuchado. Esperamos que esto haya sido de bendición. Y recuerda que Dios tiene el control. Recuerda que Dios tiene un plan demasiado especial para tu vida y no todo está perdido. O sea, tienes la victoria asegurada en Dios. Bueno, si llegaste hasta aquí te queremos dar las gracias. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Estereocromático. Recuerda compartir nuestro podcast con tus familiares, amigos o cualquier persona que necesite este mensaje. Somos Estereocromático y esto fue Enlatados Podcast. Hasta la siguiente. Adiós.